Empezamos fuerte con el ataque del Demogorgon a los Wheeler. Holly ha desaparecido, sus padres están muy mal heridos, pero siguen con vida. Aquí primer punto que no me encantó. Sé que Stranger Things se ha caracterizado por traer de vuelta a personajes aparentemente muertos, principalmente Once y Hopper en las temporadas 1 y 3 respectivamente. Y como siempre he dicho, eso le resta valor, le quita peso al factor de la muerte de un personaje dentro de la historia. Yo sé que son personajes muy queridos por el público, pero yo no soy fan de que los personajes resuciten en cualquier historia, no solo en Stranger Things, salvo casos contados. Y eso es porque una razón por la cual te enganchas con la trama de una serie, película o lo que quieras, es porque los personajes corren peligro. Sabes que algo les puede pasar y siempre pongo como ejemplo a Game of Thrones, pero es que la verdad es que aplica. El no saber quién va a salir vivo de una situación, sobre todo cuando el tema es la vida y la muerte, es algo que agrega muchísima tensión a la historia, y si ese factor se pierde, todo lo demás pierde relevancia también. Pongamos por ejemplo nuevamente a Dragon Ball. Sabemos que ya prácticamente es un meme que Krillin se muere y lo vuelven a revivir, y el mismo Goku también, y aquí eso pasó con los papás de Mike. Hubiera sido el momento perfecto para que eso sucediera, para iniciar esta parte de la historia con un golpe durísimo para los protagonistas, que se den cuenta de que esto ya no es tan fácil como fue antes, que hay muchas consecuencias que pueden llegar a partir de lo que está pasando, como pasó con Max. Pero por alguna milagrosa razón, ambos padres se salvan. La mamá más o menos se entiende con una justificación muy frágil de que tenía que darles información a los hijos más adelante sobre el señor Kay, Henry, bla bla bla. Pero el papá, como ya les dije, siempre fue este personaje apático, de relleno, de fondo, que no aportó mucho a la narrativa realmente, y eso lo entiendo porque es un personaje basado en cómo era el hombre estereotipado en ese entonces en las historias. Es como una especie de referencia parodia, y está muy bien interpretado. A mí nunca me cayó bien, y creo que ya era el momento de sacarlo de la historia, de darle un nuevo propósito, justamente para que Mike y Nancy tengan un catalizador, algo que los impulse para adelante y que ellos dos se encarguen de arrastrar a los demás hacia la acción. Eso sí me parece que faltó en todos los capítulos, en estos primeros 4, y en resumen es que en verdad se note que la historia ya entró en una etapa mucho más peligrosa que lo que había sido. Algo para señalar que esa pequeña etapa de paz de unos 500 días entre que se hizo el final de la temporada anterior y que todo medio volvió a la normalidad y demás, que esa época ya se acabó, pero pues no fue el caso. Lo que sí, reconozco la valentía de Ted de ponerse al tú por tú con un Demogorgon y pegarle con un palo de golf. Y la mamá Karen sí se rifó, hasta poético el asunto, porque defiende a su hija con la misma herramienta, con la misma cosa que la alejó de la hija en primer lugar, que pues es una botella de vino, una botella de alcohol, y con eso defendió a su hija. Y algo que también ya les había dicho, lo que me sacó de este capítulo, fue que la misma Nancy dijo que pudieron haber hecho algo y no lo hicieron. Claro, todos como humanos cometemos errores, pero para mí no va muy de la mano con los personajes por cómo los han desarrollado hasta ahora. No son de la idea de descuidar algo así de importante. No es de las cosas que le suelen pasar a Mike y mucho menos a Nancy, que es alguien más intelectual, que sí le entra a la acción cuando es necesario, pero hemos visto cómo no quita el dedo del renglón en muchas cosas, como cuando hizo la investigación en la temporada anterior o en la temporada 3 con todo el tema de las ratas, del centro comercial, etc. Once va tras el Demogorgon por el mismo portal por el que se fue para rescatar a Holly y se encuentra con un Hopper herido. Había conflicto entre ellos dos porque Hopper no quería que fuera la misión, no la quiero arriesgar, etc. Este aire protector que ya le conocemos a Hopper, que más que protector llega a ser sobreprotector, porque Once realmente ya estaba lista para más. Pudo haberlo protegido de las criaturas y del ejército, hubiera sido buena idea. Esa trama de sobreprotección entre Hopper y Once me parece que ya lo habíamos superado en temporadas pasadas, y como que dimos varios pasos hacia atrás en ese sentido para luego retomarlos en los futuros capítulos. Si hubieran trabajado en equipo desde el principio, hubiera sido una forma interesante de ver la madurez de Once y también el proceso emocional de Hopper, que son mejores como equipo a la par que como padre que tiene que proteger a su hija, al menos en este tipo de situaciones. Will habla con su mamá sobre sus visiones y de cómo cada cierto tiempo las volvía a sentir, y que esta vez la conexión es más intensa que nunca. El famoso foreshadowing en inglés, como tipo premoniciones que te dan un poquito de lo que viene. Descubre más o menos cómo funciona su conexión con Vecna y es algo, como habíamos dicho, al estilo de Harry Potter y Voldemort. Will puede saber qué piensa, qué siente, pero es una conexión bilateral. Vecna también se puede enterar de varias cosas de Will, además de que Will puede sentir el dolor de los Demogorgones, lo cual va a ser
clave un poquito después. También vemos a Max, que sigue en coma después de año y medio. Ya no tiene roto nada, pero no despierta. Y después en el capítulo 3 viene la explicación de eso. Yo tengo la idea de que sí va a lograr despertar, y una de las teorías que más me gustan sobre eso es que va a recuperar la vista, pero no como al 100%, digamos, va a ser algo como lo que tiene Daredevil, que le permitirá ver cosas que el resto del mundo no puede ver, y que eso fuera clave para la victoria contra Vecna. Ahora, sí pasó algo más o menos así, no exactamente con la vista, sino con su conciencia, recuerdos o como quieran llamarlo. Ella en este momento existe en un lugar en el que ninguno de los otros personajes puede estar, en el mundo de los recuerdos de Henry, y por eso ve cosas que los otros no. Y estoy seguro de que eso va a ser importantísimo para la historia del capítulo 6, el escape de Camazotz, que es el nombre que le dan a esta prisión. Luego les platico un poco más de eso. Eso sí, la música juega un papel muy importante nuevamente en Stranger Things, como lo ha hecho en toda la serie. Volvemos con Mike y Nancy y tenemos una de las conexiones clásicas de Stranger Things con obras de ficción y literatura en inglés, con el tema del señor que, o Mr. Watsit en inglés, que es del libro Una arruga en el tiempo de Madeleine L'Engle, una novela publicada en 1962 y por supuesto ahora adaptada al contexto de Stranger Things. Y es algo muy astuto y muy al estilo de Vecna. Se aprovecha de algo que le gusta mucho a su víctima para manipularla. Pero la única persona que puede darles más detalles a Nancy y Mike sobre este enigmático personaje es su madre, Karen, quien por supuesto está inconsciente, acaba de salir de cirugía, medio se está recuperando, no puede hablar, y los médicos no los dejan verla. Claro que eso no los iba a detener, se infiltran en su cuarto, hablan con ella, la mamá no puede hablar, solamente puede escribir, y la despiertan para que les diga lo que ya todos veíamos venir, el nombre real del señor que es Henry, el nombre real de Vecna, por si lo habían olvidado. Y esa revelación se siente deliciosa porque a lo largo del camino te siembran cositas, esas pequeñas pistas para que vayas armando el rompecabezas. Es algo muy sencillo de armar, pero que le agrega una capa de diversión adicional a la serie. Es parte del meta, por decirlo así, de la forma de contar la historia, pero no solo pensar como guionista en lo que cuentas, sino en cómo lo cuentas para que la gente se vuelva alguien activo y deje de ser pasivo. Tienes que saber jugar con la expectativa de la gente fuera de lo que es la historia, para que los momentos en los que se necesita la emoción, sepas construir todo ese caminito para que la gente sienta esa emoción. Dustin discute con Steve y vaya que me ha caído mal en estos episodios, cosa que no había pasado en la serie. Siempre lo había visto como este personaje sonriente y claro que está lidiando con la pérdida de Ed y las manchas a su reputación, pero en esto tengo que estar de acuerdo con Steve y los demás. Se le está pasando la mano y no se está dando cuenta. Y sí me parece que otra vez es algo que está desconectado de los personajes que construyeron durante 4 temporadas. Aún falta que avance más su historia para ver si hacen algo con eso. Yo espero que sí y que Dustin logre encontrar la paz con este asunto, porque ya la había encontrado al hablar con el tío de Eddie. ¿Se acuerdan que tuvo un lindo acercamiento con él al final de la temporada pasada? Y como que no importaba qué dijera el resto del mundo, mientras la gente importante supiera cuál era la verdad sobre el personaje. Eso parece que lo mandaron a volar al demonio y estamos aquí. Y otro personaje relacionado con Dustin del que no hemos sabido absolutamente nada es Susie. Ella quizá pudo haberle ayudado a sobrellevar de mejor manera todo lo que está pasando, pero parece que a los guionistas se les olvidó que el personaje existe, o no sé, a lo mejor se une a las filas de Argyle, de las personas que no fueron consideradas, o a lo mejor su agenda no se lo permitió, pero de todas formas, ver alguna referencia al personaje a través de una carta o algo. Es un personaje que tuvo momentos muy importantes en la historia. No apareció mucho, pero cuando lo hacía, resolvía alguna situación, y aquí ha brillado por su ausencia. Quizá un arco en el que ella y Erika hubieran tenido que hacer equipo hubiera sido bastante divertido. La parte más interesante de este episodio, el más corto de los 4, fue la historia de Will, que por fin está teniendo una participación más interesante que solo ser al pobre diablo que le pasa todo. Se explica que él es como si fuera una antena que reacciona a la señal de Vecna cuando está cerca. Will durante toda la serie ha sido la piñata de todo mundo. Es al que vemos como el más débil, el pobrecito, al que todo le pasa, y aquí por fin eso empieza a cambiar. Eso le da construcción para que llegue con firmeza a ese glorioso momento en el capítulo 4. Esos ataques o episodios que lo conectan a Vecna dejan de ser algo trágico y los usa a su favor, algo al estilo de lo que dijo Tyrion en Juego de Tronos en la primera temporada. Nunca olvides lo que eres. El resto del mundo no lo hará. Úsalo como una armadura.
y nunca será usado para herirte. Es una enseñanza bien bonita de cómo se puede aprovechar algo que nos da miedo y darle la vuelta para que sea algo positivo para nosotros. Ya lo dijeron en Mulan, la flor que florece en la adversidad es la más rara y hermosa de todas. Y justamente eso es lo que sucede, porque Will empieza a aprovechar estas situaciones para proteger a la gente que ama. La primera vez que Will empieza a actuar en lugar de simplemente reaccionar a lo que pasa a su alrededor es cuando recuerda que escuchó voces de niños en una de las visiones que tuvo y corre junto con Robin a la escuela, que es justamente la escuela donde vimos a Holly antes en el capítulo pasado. Se empieza a armar el rompecabezas y como el Chapulín Colorado, ¡no contaban con mi astucia! Por supuesto que el señor que era Vecna. Y como les dije, la construcción de esa escena es muy bonita. Por las pequeñas pistas que soltaron, lo ves venir y en cuanto a la mamá escribe la primera letra, o ni siquiera la ha terminado de escribir, ya adivinaste y nada más estás esperando el glorioso momento y así como de ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y hasta hay un cambio en el panorama sonoro de Stranger Things en ese momento, porque en la serie se suele usar música hecha con sintetizadores, al más puro estilo ochentero, pero para esa parte cambian a la orquesta, a cuerdas, lo cual va más de la mano con la época de Henry. En términos sonoros nos cambia el panorama y nos transporta a otro lado. Y cuando termina ese crescendo, ¡pum!, la revelación. En efecto es Henry, pero no Henry como Vecna, sino tal cual, como Henry, con esa imagen de galán, cosa que es bastante curiosa. Y también en este momento es cuando el personaje de Derek empieza a tener un poco más de relevancia y en el siguiente capítulo como que ya nos cae mejor, aunque la verdad después de todo su arco no siento que aporte demasiado a todavía. El siguiente episodio les va a dejar eso más claro. Además de todo esto, el capítulo es una especie de auto-homenaje. La historia del primer capítulo se repite, solo que ahora tenemos un contexto distinto. Es una forma de, digamos, conectar puntos y cerrar ciclos. La desaparición de Will Byers, la desaparición de Holly Wheeler. ¿A ti qué te pareció este episodio? Dime en los comentarios y recuerda que el contenido está disponible aquí para ti totalmente gratis para que lo consumas cuando quieras, como quieras, donde quieras. Y si lo quieres apoyar, una suscripción y un like es más que suficiente. Nos vemos en la tercera parte de esta serie de videos en las que voy a hablar de los primeros 4 capítulos de la 5ª temporada de Stranger Things.